Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos estudiantes del profesorado de Historia Alfredo Palacios, acá a estudiantes de la profesora Laura Benadiva, de la materia didáctica de nivel superior. Estamos haciendo las primeras armas en historia oral, por lo menos en esta materia, y es un gusto conocerte y tenerte acá con nosotros para empezar a entrevistarte y a ver qué nos podés contar Podéis probar lo acerca. que Me parece perfecto. Muchas gracias por la predisposición y por la buena onda. Bueno, primero, como para empezar, queríamos preguntar cómo estaba compuesta tu familia cuando eras joven, cuál era el trabajo de tus padres, más o menos a qué se dedicaban, porque después nosotros vamos a preguntar acerca, o nos gustaría saber acerca de tus vivencias en la escuela, en el sistema escolar, en los 60 y todo eso. Y tu vida de niño y joven adulto en el barrio de Gracia, en Barcelona. Sí, allá Bien. fue donde nací. Vamos pregunta por pregunta, dale, vamos. Bueno, mi familia estaba compuesta por mi padre y mi madre, mi hermana mayor y yo. Éramos 4. Vivíamos con los abuelos, en casa de los abuelos, toda la familia. Y encima había taller de sastrería porque mis abuelos eran sastres los dos. Mi madre había trabajado, pero cuando se casó, en la época franquista, tenía que dejar de trabajar. Y mi padre trabajaba en lo que era comercial de una empresa alemana de metal, bueno, de motores eléctricos y cosas de estas, ¿no? La EG, que aún no existe, vaya, la empresa alemana de estas potentes. ¿Qué más? ¿Qué me has preguntado más? No, ¿cuáles eran tus recuerdos de tu primera infancia, tus primeros recuerdos y tus primeras vivencias en el barrio, con tu familia, con tu contexto social, con tus amigos? Bueno, yo de chiquito fui a un colegio de monjas, que era que los chiquitos, los niños podíamos ir, porque la escuela en la época franquista estaba segregada, o sea, había escuelas de niños y de niñas, ¿no? Pero hasta los 6 años, una cosa así, antes de la primaria, había colegios de mujeres que aceptaban también niños, ¿no? Y yo era de los pocos niños que había en un colegio de mujeres y bueno, era un mundo feliz total, o sea, no me enteraba de nada, o sea, había pocos niños y éramos todos bueno, todas las niñas bueno, pero estaban te trataban como a un bebé, vaya, ¿eh? Hasta que salí después de eso, que a partir de los 7 años, no, 6, 7 años, que fui a los Escolapios, escuela religiosa privada. Y bueno, mis recuerdos de infancia en general es una familia que me quiso y que aún me quiere en gran parte. Y no tengo malos recuerdos, por decirlo de una manera, y siempre me sentí bien y integrado con ellos. O sea, el conflicto vino más adelante, por decirlo de una manera. Bueno, o sea, la confrontación generacional, por decirlo de una manera, y a partir de la época que empecé a trabajar, yo empecé a trabajar a los 13, 14 años, ya para poder pagar los estudios, y ya tenías ganas de independizarte de alguna manera. La situación económica de mi familia no era muy bollante, o sea, era una clase, la puedes llamar media baja o algo así, pero más o menos disfrutábamos como núcleo familiar, teníamos una familia muy amplia, de tíos, primos, sobrinos, bueno, de todo, y los veranos nos íbamos siempre juntos, bueno, de este tipo, ¿no? Y estaba bien en este sentido.
Así que empezaste a trabajar desde temprano. Sí, más que nada porque, ya, bueno, antes, sabéis lo que es el bachillerato, ¿no? Sí. Eran ¿Cómo no? 4 años, el bachillerato elemental, y entonces venía el superior, que eran dos cursos, había un preuniversitario o curso de orientación universitaria, depende de cómo se denominara, y ya podías pasar a la universidad. Yo cuando pasé el bachillerato elemental, ya empecé a tener problemas. O sea, yo nunca fui nada buen estudiante, y al llegar al bachillerato superior fue cuando ya vi que yo como estudiante, aparte a mí lo único que me gustaba era la historia, y entre ciencias y letras estaba en ciencias porque las letras tampoco, que eran latín y griego, no me gustaban, y a partir de aquí pues también tenía ganas bueno, de poder pagar yo al menos los estudios, y ya veríamos si conseguía llegar algún día a la universidad. Eso ya era a largo plazo, ¿no? Y de entrada, pues sí, me puse a trabajar y combinaba los estudios nocturnos, y con asignaturas pendientes y tal, conseguí pasar quinto y sexto y el curso universitario, y entrar en la facultad de historia, y allá es donde pude hacer la carrera que finalmente, historia contemporánea, que es lo que a mí siempre me ha gustado. ¿Eh? ¿Y qué te inclinó por la Perdón, historia? justo iba, Ay, Dime, perdón, dime. Lore. no, que justo iba a consultarte, Luis, a raíz de una pregunta de Fede. Vos antes mencionabas tu primer paso por una escuela, después la escuela religiosa. ¿Qué fue lo que motivó a la familia a concurrir, a que vos concurras a esta escuela religiosa? ¿Había algún otro tipo de escuelas o fue una decisión familiar? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Bueno, a ver, escuelas públicas habían, pero era muy difícil el acceso, habían pocas. Aparte, mis padres eran practicantes, por ejemplo, eran católicos, en ese sentido y tal. Y bueno, les parecía bien, y era normal que te llevaran a una escuela religiosa. Tampoco era una escuela digamos, media, o sea, tampoco no era de las de nivel alto. Estaba cerca del barrio, y vaya, entonces, sí, era lo, allá encontrabas de todo, o sea, me refiero que no era una escuela elitista, ni, pues sí, más o menos religiosa. Te digo más o menos porque dentro de todo, por lo que he visto de otros compañeros de mi generación y tal, los escolapios, al menos los allá en Barcelona, y esa escuela que era la escuela de Balmes, era bastante liberal dentro de todo. Yo allá empecé a ver cosas que no eran, digamos, lo oficial, sino que era un poco más crítico con el sistema, bueno, lo que era la dictadura, como con temas ya de moral y religiosos, ¿no? Por los mismos curas, por ejemplo, ¿eh? O sea, entonces, claro, dentro de todo, pues había una formalidad religiosa, pero incluso, por ejemplo, también había el tema bueno, durante el franquismo, el catalán, que es la lengua vernácula o materna más dominante en Cataluña, nos enseñaban las escuelas, y a nosotros ya te hablo ya de los años 60, que era el último periodo del franquismo, ya teníamos algunas clases en catalán. Pero, lo digo en el sentido que otros no lo aplicaban, eso ni mucho menos. También los escolapios en general eran bastante abiertos para una serie de cosas, ¿no? También había profesores que eran de raigambre, bueno, claramente del régimen franquista, pero bueno, había otros que eran mucho más críticos, o sea, había más diversidad dentro de todo. Dentro de la oscuridad que había en aquella época, en todos los sentidos. Entonces lo recordás como un momento feliz, como un momento... Bueno, feliz, no, feliz no te diría tanto, pero que no sufrí maltrato, ni pedofilia, ni adoctrinamiento que había muchos otros sitios que les hacían cantar el himno de la Falange cada mañana y levantar la bandera. No, todo esto nada, ya. Era una cosa mucho más laxa, y no tampoco te obligaban a ir a los actos religiosos, era una cosa mucho más voluntaria, ¿no? Todo, y que, claro, se fomentaba un tipo de práctica católica, ¿no? Pero no era una cosa aquello de en plan
un cuartel, ¿no? No, en ese sentido no. Y por eso sí, te puedo decir que no me sentí mal. Lo que sí ya tenía ganas de, a partir de los 14 años así, de buscarme un poco la vida por mi lado. Entonces, bueno, a partir de esto, pues ya pude empezar a hacer cosas por otro lado, ¿no? Y vos también mencionabas antes que te gustaba historia. ¿Recordás algunas otras materias que por ahí te gustaran de esa época o se le daba importancia a la materia de historia más allá del contexto político que había? Y bueno, había seguramente como alguna bajada desde el gobierno para lo que tenía que ver con la enseñanza, ¿no? Y bueno, la historia se acababa en los años 30, que era la victoria del caudillo, de Franco y tal. Y bueno, eso era la historia oficial, pero vaya, en aquella época no era difícil acceder a otro tipo de información, a no ser que fuera por personas que habían vivido la guerra y tal. Entonces sí que eso podías contrastar un poco, ¿no? Pero el ambiente general era bastante cerrado en este aspecto. Pero más allá de esto, a mí lo que sí que me interesó siempre también, y en eso sí que encontré profesores que eran bastante abiertos, era la literatura, porque claro, tú piensas que allá en España la literatura había toda una generación que, no, o sea, desde un Machado mismo, por ejemplo, ¿no? Que era un personaje que, claro, había sido republicano y había estado con la República hasta el final, ¿no? Entonces lo tenían que aceptar porque no había más cojones, para que me entiendas, ¿no? Pero no fomentaban según. Y entonces yo sí que tuve, sobre todo un profesor de literatura que me abrió a toda la generación del 27, bueno, Lorca, todas estas. Entonces descubres todo otro mundo, ¿no? Más allá de lo que era la moral católica, todo lo que eran textos así muy de tipo religioso y de tipo, bueno, muy conservadores, ¿no? Y gracias a eso, sí, eso me abrió a otro mundo, ¿no? Por decirlo de una manera. Sí. Pero sí, sería la historia de la literatura, poco más que eso, ¿eh? Lo demás lo hacías porque tenías que pasar curso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero que me interesaban de verdad, sí, fueron esas dos materias que siempre tuve, pues bueno, una inclinación hacia ella y bueno, y el tema de la guerra civil que siempre me ha perseguido. Entonces es un tema que no se acaba nunca y que siempre intentas, bueno, siempre salen cosas nuevas, constantemente están en los medios. Mira, ayer mismo descubrieron una fosa en Belchite, que Belchite fue una ciudad un pueblecito muy castigado por la guerra. Bueno, de hecho, no es, el pueblo de Belchite es nuevo, el pueblo histórico está arrasado. Pues allá en Belchite descubrieron una fosa común con 150 fusilados el mismo 18 de julio, que fue cuando se inició la guerra. O sea, está la cosa, ya ves, es un tema que no lo hemos resuelto y sigue saliendo, aparece. Pues, bueno, para mí es apasionante, pero claro, no hemos hecho los deberes, por cierta manera, con este tema. ¿No? Es un desastre, pero bueno. Bueno, a nosotros también nos cuesta. Bueno, ya, pero vosotros pusisteis más la carne en el asador en el momento. Nosotros, en ese sentido, España optó por una política de olvido y de reconciliación, falsa reconciliación, y a partir de aquí, pues claro, estas cosas tarde o temprano pues, resurgen y cada vez son más difíciles de resolver, se politizan mucho y complicado. Bueno, más allá del debate histórico, que eso sí que tiene un fundamento, pero claro, el problema es que se cruzan cosas que no son, bueno, más bien de tipo político, ideológico, intencionado, y entonces está muy manipulado el tema. Te hago una pregunta que me surge que aparte me da bastante curiosidad. Durante tu adolescencia y también trabajando con tus compañeros de trabajo, ¿se hablaba de la República? ¿Qué se hablaba? ¿Seguía existiendo la idea o más allá de la bajada de línea oficial? ¿Existía ese fantasma de otra España Sí, posible? ¿O evidentemente era el modelo democrático más reciente que teníamos, de los pocos periodos democráticos, ¿no? Excepto la primera y la segunda república, la primera es en el 19 y dura 2 años y prácticamente acabó fatal. Bueno, y claro, la segunda sí que es un modelo a seguir, incluso bueno,
el tema republicano, el tema de las autonomías, bueno, de las nacionalidades históricas, todas estas cosas. Sí, claro, yo te hablo ya en los años 70, cuando ya tengo pues 18 años, así, claro, evidentemente sí, en el trabajo y estas cosas, bueno, y las banderas republicanas salieron a la mínima que se pudo. Pero el problema fue que, claro, era un tema que fue marginado, porque no, bueno, ya, hay el caso muy evidente es cuando Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, la bestia negra comunista del Franco y tal, acepta la monarquía y baja la bandera republicana de la sede del partido, ¿no? Entonces, claro, es una reforma que, bueno, es un cambalache, llámalo como quieras, para poder dar un paso más o menos adelante, pero claro, con una serie de cortapisas muy claras. O sea, claro, el régimen franquista no se depuró para nada. O sea, la justicia siguió siendo los mismos jueces, los cuerpos de seguridad fueron los mismos represores y torturadores, les pusieron medallas con la democracia. Bueno, fue muy triste eso, pero claro, el empuje de la República, o sea, el modelo, el mito ese, sí, eso, y bueno, aún sigue, ¿no? Es como siempre un referente, ¿no? Manuel Azaña, que fue el presidente de la República, todo esto, claro, y aparte, bueno, había los políticos republicanos que estaban en el exilio, que claro, esos era gente súper bien preparada, pero que no les dejaron ni entrar prácticamente, ni presentarse a las elecciones, eso te lo puedo decir. No los dejaron ni presentar a las primeras elecciones democráticas, no se pudieron presentar, porque era lo que no querían, claro, los reformistas, dilo como quieras, ¿no? Llegaron a ese acuerdo y limitaron pues una opción que era tan válida como cualquier otra, pero claro, la ruptura no se pudo producir por eso, claro. Y así nos va. Sí, o sea, de alguna manera, claro, estás diciendo como que se acalló un poco aquellas voces. Claro. Y bueno, y había, claro, el miedo terrible de mucha gente y cerval era el enfrentamiento, un nuevo enfrentamiento civil. ¿Eh? Y en base a ese miedo se fundamentó una reforma, yo creo, en gran parte. Sí. Como ese fantasma, ¿no? Sí, claro, porque bueno, la guerra civil fue un desastre absoluto. O sea, se produjo cosas que no se habían visto nunca, en el sentido de que, bueno, una revolución de los trabajadores que tomaron, bueno, el poder prácticamente. El caso catalán es clarísimo, ¿no? Además, con una militancia anarquista dominante, ¿no? Entonces, claro, contradicción con el estalinismo imperante. Por el otro lado, el apoyo de las grandes potencias nazi-fascistas al régimen de Franco. Y claro, la democracia quedó muy sobre el papel, o sea, que sí, existió el gobierno republicano durante 3 años más de guerra, pero la situación era como muy infernal, porque claro, una guerra internacional en un conflicto civil. Entonces, claro, dominaban más los sectores, o sea, nazis, por un lado, y los sectores, bueno, nazifascistas sobre todo, y el sector estalinista, que el Partido Comunista acogió una fuerza impresionante a lo largo de la guerra, no anteriormente. Pero claro, ya era el momento claro, era el preludio de la Segunda Guerra Mundial y era el experimento del enfrentamiento que vendría después. Bueno, ya se enfrentó la Luftwaffe con los cazas soviéticos, o sea, es un ejemplo, ¿no? Sí, claro, y bueno, sí, dale, Lore, perdón. No, pensaba con esto que estaba contando Luis, digo, con ese contexto, con esa historia, cómo logra un profesor de historia despertar en un estudiante esa pasión por la historia. Bien, dejamos bueno, esto para Luis. Se va a cortar, salimos rápido y volvemos. ¿Está? Porque Dale. se va a cortar y un segundo. Bueno. Pregunta, Luis. Luis ya se fue. Mira. Quedás con esa pregunta. Dale. No, está ahí. Entrás ahora que cortamos, ¿sí? Vale. Dale, chau.